¿Sabías que en el cómic el plan de Ozymandias para lograr la paz mundial es muy diferente al de la película? ¿Sabías que en el cómic vemos muchos aspectos de su pasado que no se muestran en la película, como que heredó una gran fortuna pero la regaló a la caridad, o que estudió artes marciales en China, o que se drogó y tuvo unas visiones bien locas sobre la tumba de Alejandro Magno? ¿O sabías que en el cómic tiene una charla final con el Dr. Manhattan que no fue mostrada en la película y que cambia por completo el final de este personaje? Pues quédate hasta el final del video y lo sabrás todo, porque hoy en obra original versus adaptación te traigo la historia de Ozymandias en el cómic. En cuanto a su físico, Ozymandias difiere en varios aspectos entre ambas obras. Mientras que en el cómic vemos que tiene un rostro ancho y de facciones duras, en la película encontramos a un Adrian Veidt de rostro delgado y facciones delicadas y puntiagudas. Por otro lado, en el cómic vemos que tiene un cuerpo robusto pero aún posee muchos músculos. En la película es más bien delgado, pero acentúan su fuerza haciendo uso de la siguiente diferencia. Mientras que en el cómic vemos que su traje de vigilante está compuesto por una armadura dorada con una sobrevesta morada encima, la cual hace referencia al personaje histórico que él adoraba, Alexander de Macedonia, en la película optaron por retirar dicha sobrevesta y poner una armadura oscura que enmarca una musculatura exagerada. En cuanto a su personalidad, hay algunas diferencias que se aplicaron para mantener el tono de frialdad y rudeza en la película, pero que para ello sacrificaron aspectos clave de este personaje. En ambas obras vemos que presentan a Adrian Veidt como el ser humano más inteligente de la Tierra, mientras que en la película usa esta inteligencia para incrementar su ego, mostrando superioridad ante los grandes empresarios del mundo. En el libro usa esta misma inteligencia para engañarlos a todos, fingiendo ser un sujeto en servicio de la humanidad, alguien humilde que jamás podría llevar a cabo un plan malvado, y que no decía ser mejor que los demás. Por otro lado, en la película siempre lo vemos mantener una actitud seria y una personalidad con la que dice todo, estando seguro de sí mismo y de sus palabras. En el cómic, por otro lado, vemos que en sus tiempos de vigilante podía llegar a ser asustadizo y nervioso. El mayor ejemplo de esta diferencia se muestra en el flashback donde él quería formar un grupo de vigilantes sólido, siendo interrumpido por el comedian, quien se burla de su plan. Mientras que en la película responde a sus comentarios burlones con voz firme, en el cómic se muestra vulnerable y dubitativo ante estos mismos comentarios. Creo que este es un cambio a mal, puesto que, como veremos en el siguiente punto, era necesario que Adrian tuviera esta personalidad en su pasado para poder observar el cambio en él y cómo es que se dio su cambio para ver a los humanos con otros ojos. A continuación, una serie rápida de diferencias entre lo que le ocurrió y lo que Ozymandias hizo entre el cómic y la película. Si no has visto la película ni leído el cómic, no te preocupes, porque abordaré la historia completa para que puedas entender el por qué este personaje influye en los acontecimientos de la nueva serie de HBO. En el cómic, Adrian cuenta que sus padres llegaron a América en 1939, en el mismo año en que él nació. Desde niño demostró tener una inteligencia destacable, a pesar de que sus padres no eran tan remarcables en este aspecto. Ozymandias reflexiona al respecto y dice que quizá él eligió ser inteligente en lugar de no serlo, y que quizá todos tomamos esa misma elección en nuestras vidas. En ambas obras cuenta que sus padres murieron cuando él tenía 17 años, mientras que en la película dice que esto provocó el inicio de una vida solitaria en la que no sentía conexión con otro ser humano que no fuera Alejandro Magno. En el cómic dijo que ya se sentía solitario desde antes de que sus padres murieran. Por otro lado, algo que se dice en el cómic y no en la película es que sus padres le dejaron una cuantiosa herencia con la cual él podría haber llevado una vida sin preocupaciones. Sin embargo, él decidió regalar dicha herencia a la beneficencia para probar que se podía llegar a la cima del mundo sin necesidad de nada, comenzando desde abajo. Se dice que investigó la vida de su ídolo, Alejandro Magno, a quien le siguió el rastro por Babilonia desde Kabul hasta Samarcanda. Después fue a China, en donde tomó clases de artes marciales, y se dice que antes de volver a América fue a Alejandría, el lugar donde murió Alejandro Magno, y que ahí consumió una droga y tuvo unas alucinaciones con reyes muertos, arena y cadáveres. Esa visión lo hizo sentir inspirado.
Pasaron años hasta que empezó a dedicarse a combatir el crimen como un vigilante enmascarado. El primer Night Owl menciona en su libro Under the Hood que Ozymandias se ganó una gran reputación entre los círculos criminales debido a su inteligencia y sus planes. Destaca el hecho de que Ozymandias había desmantelado un gran negocio de drogas en 1958. Años después ocurre una escena que se muestra en ambas obras, una en la que Ozymandias intenta unificar a toda la segunda generación de vigilantes como un grupo llamado Los Justicieros, pero no llega a formarse debido a que el comedian ridiculiza su plan. En 1975, 10 años antes de los acontecimientos importantes, Ozymandias es entrevistado por la revista Nova Express, a quienes les platica por qué dejó la vida de vigilante. Dice que empezó a cuestionarse el hecho de si es mejor combatir a un pueblo que comete crimen por necesidad, en lugar de una administración que provoca y da lugar a que se generen estas mismas necesidades. En esa misma entrevista se cuenta que Ozymandias había detenido a unos trabajadores del Pentágono que planeaban esparcir una enfermedad en África, y cuando le preguntan si él también se considera el ser humano más inteligente del planeta, dice que lo que él ha logrado puede ser logrado por cualquier persona con base en el esfuerzo, estudiando y poniendo en práctica lo aprendido. En sus años de retiro como vigilante, Ozymandias también se dedicó a capitalizar y convertir el tema de los héroes enmascarados en un comercio, dado que bajo su nombre se vendieron figuras de acción, revistas y un libro de coaching escrito por él mismo en el que explica cómo llegar a ser tan exitoso como él. Ahora, entrando en los acontecimientos en tiempo presente de Watchmen, vemos que en el cómic Rorschach es quien le avisa de la muerte del comedian y que le advierte de la posibilidad de que haya un asesino de vigilante suelto. En la película, por otro lado, es Dan quien le da esta información. En la película nos muestran que Adrian y Dr. Manhattan están trabajando juntos en una nueva forma de energía, misma que ayudará a que los países dejen de pelear por recursos naturales como el petróleo. Esta investigación no viene en el cómic. En ambas obras, él ordena un intento de asesinato a sí mismo, mientras que en la película lo atacan mientras él ponía en su lugar a un montón de empresarios que lo amenazaban con acusarlo de comunista por la investigación que estaba llevando a cabo sobre una nueva fuente de energía. En el cómic lo atacan mientras se hablaba con su asistente sobre un nuevo tiraje de figuras de acción y sobre viajes espirituales. En ambas obras él sale con vida y el atacante muere envenenado. Mientras que en la película solo lo vemos trabajando como un empresario, en el libro vemos que además de ofrecer entrevistas, escribir libros y manejar un negocio de figuras de acción, también aparece en programas de televisión en donde sigue sorprendiendo a todos con su excelente estado físico y su capacidad de hacer acrobacias increíbles. Pero las diferencias más importantes entre los Ozymandias de ambas obras vienen en el final. Tanto en la película como en el libro se revela que él estuvo orquestando un plan enorme para lograr la paz mundial, pero este mismo plan difiere mucho entre una obra y la otra. En la película vemos que Ozymandias estuvo trabajando con el Dr. Manhattan en la creación de una fuente de energía muy poderosa. Además, en secreto y junto a otros científicos, estudió la teletransportación. Entonces, tras deshacerse del comedian y del Dr. Manhattan, soltó varias detonaciones de energía en diferentes partes del mundo, provocando grandes destrucciones en ciudades importantes y muchas muertes en el camino. Dejando un rastro en dichas detonaciones, querían pensar a todo el mundo que fue el Dr. Manhattan quien las provocó. En el cómic, por otro lado, nunca trabajó con el Dr. Manhattan. Por su cuenta logró estudiar y obtener los poderes de modificación de seres vivos y la teletransportación. Su mascota fue una de las pruebas de sus experimentos. Luego, con la ayuda de varios artistas a los que reclutó desapareciéndolos del resto del mundo, creó un monstruo gigante con cuerpo de calamar y cerebro humano. Los engañó diciéndoles que era para una película, y cuando terminaron su trabajo los asesinó a todos. Este monstruo fue teletransportado a New York, destruyendo la ciudad con ello. Mientras que en la película no se explica cómo cambió su forma de pensar de combatir el crimen como un vigilante a engañar al mundo entero para lograr la paz mundial, en el cómic vemos que esta visión surgió a partir de que conoció al comedian, quien le hizo reconocer la naturaleza salvaje y de guerra entre los humanos. Entonces empezó a ver que los altos mandos de las potencias mundiales invertían muchos más recursos en arsenal que en el área médica o en los ancianos. Vio los avances en el uso de energía nuclear para la guerra y supo que la humanidad estaba al borde de su autodestrucción, por lo que decidió crear el plan que ya mencioné para evitar que dicha guerra se consumiera. En ambas obras se deshace del comedian asesinándolo luego de que descubriera sus planes. Se deshace también del Dr. Manhattan haciéndolo sentir culpable de haber generado cáncer en personas, aunque no fue él quien se los provocó, sino el mismo Ozymandias, y se deshizo de Rorschach al montar una farsa con Moloch que culminó en la aprehensión del buscado vigilante.
En ambas obras también tiene un breve combate con Rorschach y Night Owl, quienes descubrieron su plan pero no lograron detenerlo. Cuando derrota a ellos dos, aparecen Silk Spectre y Dr. Manhattan, y es casi asesinado por este último de no ser porque justo antes les mostró a todos que su plan había funcionado. Mientras que en la película les muestra que todos los países habían decidido unirse para buscar la manera de defenderse del Dr. Manhattan, en el cómic también se unen pero para combatir la supuesta amenaza alienígena que había desatado el calamar gigante que apareció de la nada en New York. En ambas obras deciden dejar a Ozymandias con vida, no porque se lo mereciera, sino porque su muerte podría crear sospechas que desenmascarían la verdad detrás del ataque a New York, y con esto el mundo sabría que no hay una tercera amenaza y por lo tanto volverían a la guerra entre ellos mismos. En el cómic, una vez se hayan dispersado todos los ex vigilantes, Adrian tiene una conversación a solas con el Dr. Manhattan que no tienen en la película. En esta conversación, Ozymandias le pregunta al Dr. Manhattan si él también creía que había hecho lo correcto. Le pregunta si el fin realmente justifica los medios. El Dr. Manhattan le pregunta, ¿qué fin? Le dice que nada tiene un fin, que nada nunca termina. Ozymandias intenta preguntarle a qué se refiere con eso, pero el Dr. Manhattan desaparece antes. Si aún no le has echado un ojo a la nueva serie de HBO sobre Watchmen, te recomiendo que lo hagas, ya que sigue la misma historia del cómic. En ella vemos a un Ozymandias retirado que vive su vejez en soledad y haciendo unos experimentos extraños cuyo fin tendrás que descubrir por tu propia cuenta si te atreves a darle una oportunidad. Espero que toda esta información te haya ayudado a entender a este personaje. Si fue así, considera suscribirte y darle a la campanita, ya que hago videos como este sobre otros personajes de la literatura. Cabe destacar que hay más información sobre Ozymandias en unos cómics titulados Before Watchmen, pero no aportan mucho realmente, por lo que aquí solo te traje la información del cómic original escrito por Alan Moore, que dicho sea de paso, creo que es mucho mejor que la película, por lo que si solo has visto esta última, te invito a darle una oportunidad al cómic. Te dejo otros videos que podrían interesarte. Que estés bien, hasta luego.